Muy buenos días a todos aquellos que nos acompañan también hoy por primera vez. Bienvenido a este hospital de pecadores. Bienvenido a esta familia que camina confiando en Cristo, en su obra perfecta, no en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza, no en nuestro poder. Un pueblo que camina con sus ojos puestos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Es en Él en quien está puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Por favor, acompáñeme en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 17. Aquellos que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Nos encontramos actualmente en el inicio de una nueva sección dentro de la carta. Y vamos a leer este pasaje, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Señor, una vez más nos disponemos a sumergirnos en la palabra viva y eficaz, en la única palabra profética segura, en la cual es animado, exhortado, consolado y edificado tu pueblo. Hoy, como tu servidor, Señor, te ruego por la operación de tu Santo Espíritu, primero en este fiel, débil siervo tuyo. Pues la única razón por la que permanezco firme es por tu obra en mí. Y reconozco toda mi debilidad para cumplir con esta tarea que me has comisionado. Por eso te pido, Espíritu Santo, que por bien de tu audiencia, de tu pueblo y de este tu servidor, tu Espíritu Santo nos asista en esta mañana. Pero ruego también por la iglesia que hoy escuchará tu palabra, para que por la misma operación de tu Santo Espíritu pongamos por obra todo lo que nos enseñas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Enfrentando los sufrimientos injustos. En el estudio que hemos desarrollado entonces a través de la carta de Pedro, vimos en el capítulo 1, versículo 1 a 2, el saludo que Pedro, como apóstol de Jesucristo, hace a su audiencia. En segundo lugar, vimos la gloriosa y segura salvación que da esperanza al cristiano. Toda esta sección la cubrimos desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 12. Texto en el que terminó la enseñanza del domingo anterior. Hoy entonces damos inicio a una nueva sección dentro de la carta. Y el título de esta nueva sección que hoy empezamos en Pedro es Los efectos de una gloriosa salvación o de una salvación tan grande. Perdón, estos fueron los que vimos en el capítulo 1, 3 del versículo 3 al 12. Hoy iniciamos una sección llamada El sufrimiento y el servicio del cristiano, que va desde el capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. El sufrimiento y el servicio del cristiano. Esas son las secciones que hemos visto hasta ahora en la carta.
Y hoy Pedro nuevamente nos hablará acerca del sufrimiento, pero no es la primera vez que lo va a hacer en su carta. Recuerden que el sufrimiento, por ser fieles a Cristo, es un tema central en toda esta carta. Pedro ya nos había hablado de algo similar a la sección de hoy en el capítulo 2, versículo 19 al 25. Y acompáñeme para que corrobore lo que Pedro ya nos había enseñado, que es el hilo conductor de lo que hoy vamos a ver. Pues sin estas líneas, la enseñanza de hoy se convertiría en algo meramente conductual o moralista. Y la Escritura siempre debe ubicarnos en lo que Cristo hace y lo que Cristo obra en su pueblo para la tarea que nos ha comisionado. Versículo 19 del capítulo 2 en la carta de Pedro. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Acá Pedro entonces nos había enseñado que Cristo es nuestro ejemplo perfecto a seguir, nuestro ejemplo perfecto de sufrimiento. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hasta acá Pedro en esa sección nos enseñó que Cristo es nuestro sustituto y redentor perfecto en medio del sufrimiento. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro entonces nos enseñó en esta porción que el pastor de nuestras almas en medio del sufrimiento es Cristo. Cuando vimos esta sección, Pedro la ubicó en una instrucción particular a la relación de los esclavos con los amos. Pero ahora Pedro vuelve a traer este tema ya no en un campo particular de la vida del creyente, sino trayéndolo a la vida general del pueblo de Dios. Y es importante tener en mente que cada vez que el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, lo hace en sus escritos, que repiten 2 veces la misma cosa, es por una razón muy puntual. ¿Por qué? Porque está haciendo un énfasis en esto que está comunicando, porque quiere llamar la atención de su audiencia diciéndoles esto que están leyendo, que están viendo por segunda vez, no es algo trivial, es algo fundamental en lo que deseo que aprendan. Así que vamos a emprender el análisis de la sección de hoy teniendo en cuenta esto. Es en Cristo en que podemos responder a esta solicitud. Es gracias a ese sustituto y redentor perfecto que podemos enfrentar de manera adecuada el sufrimiento. Es gracias a que Cristo es el buen pastor de nuestra alma en medio del sufrimiento que tenemos la certeza de que terminaremos firmes y seguros en los brazos de nuestro amado Salvador. La porción de hoy entonces vamos a verla en 3 lineamientos muy sencillos. Primero, ¿cómo debe asumir el sufrimiento el cristiano? Versículo 13 al 14. ¿Cómo debe proceder en el sufrimiento el cristiano? Versículo 15 al 16. Y por último, ¿cuál debe ser la confianza del cristiano en el sufrimiento? Versículo 17. ¿Cómo se asume entonces el sufrimiento? Pedro inicia con una pregunta retórica. Si hacemos bien, ¿quién puede dañarnos? Y esto lo hace para captar la atención de su audiencia. En una circunstancia normal, el hacer el bien, querida iglesia, será un buen escudo para evitar ser dañados.
ser buen esposo, ser una buena esposa, un buen hijo, un buen amo, un buen siervo, un buen hermano en Cristo evitará muchos dolores de cabeza y muchas tristezas. Seremos tenidos en alta estima cuando procedemos de esta forma. La carta nos lo ha enseñado. Y recordemos algunos ejemplos. José, Esther, Daniel fueron tenidos en muy alta estima por la piedad de su proceder. José, quien Dios le concedió gracia para administrar los bienes y que todo lo que hiciera prosperaba, gracias a su conducta recta y fiel, gozó de buena estima entre aquellos a quienes servía. Esther, por su conducta también piadosa y honorable, y por la gracia de Dios obrando en ella, gozó de buena estima. ¿Y qué decir de Daniel? Que por su rectitud, por su integridad, por su devoción fiel a Dios, tuvo muy buena estima en medio de los gobernantes de su tiempo. Así que Pedro entonces nos está enseñando que hacer el bien generalmente trae bien a quien lo hace. Pero al mismo tiempo abre un abanico de posibilidades al decir, es posible que venga el sufrimiento. Esa es la línea que está comunicando ahí Pedro. Está diciendo, aunque es real que va a suceder, no es lo que comúnmente va a suceder. Pero la enseñanza de Pedro está acompañada de una aclaración también en toda la carta. Hay momentos en que las dinámicas sociales se vuelven hostiles contra el cristiano. Así haga el bien que debe, padecerá y experimentará dolor. Esto pasó con José. Siendo fiel y recto en su administración, fue arrojado a la cárcel. Daniel, administrando sabia y rectamente conforme a los designios de Dios, fue arrojado al foso de los leones. Y Esther tuvo que lidiar con angustia en su alma al tener que lidiar con un entorno hostil que quiso dañar al pueblo de Dios. Así que hermanos, hacer el bien, vivir de manera justa y piadosa es bueno porque esto hace que tengamos alta estima ante las personas, pero muchas veces vamos a sufrir aunque hacemos el bien. Y esto Pedro ya lo ha enseñado. Pero entonces, ¿cómo debemos asumir este sufrimiento? Aunque ya ha dado varias recomendaciones en la carta, ahora vuelve y presenta un actuar del creyente. Pero primero, ¿cómo la asumo? ¿Cómo veo el sufrimiento? ¿Cómo el cristiano percibe los momentos de sufrimiento? Y lo primero que dice es que debe sentirse dichoso. Sí, mi hermano. Lo primero que debemos hacer cuando viene la prueba, aún siendo fieles a Cristo, es alegrarnos y gozarnos en el Señor. Parece difícil, ¿cierto? Pastor, se supone que cuando sufrimos nos entristecemos. Sí, pero cuando sufrimos, el llamado que nos hace la palabra es a que nos alegremos, pues para esto hemos sido llamados. Pedro lo enseñó en 2 de Pedro, capítulo 2, 20 a 21, lo acabamos de leer, y dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ya lo aprendimos en esta sección. Hemos sido llamados a asumir sufrimiento cuando somos fieles al Señor. Y cuando afrontamos esto, estamos siguiendo las pisadas de aquel que nos salvó. Y hay una gran similitud con lo que Jesús enseñó en Mateo 5:10. Bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Así que cuando viene entonces la persecución,
o ese intento por dañarnos, mientras somos fieles al Señor y su palabra, debemos alegrarnos porque esa es una muestra de que el reino de Dios nos pertenece. Por eso hay alegría. Porque qué gozo ser perseguidos por causa de Cristo. Primero entonces, alegría cuando el sufrimiento viene. Segundo, no os amedrentéis por temor a ellos. ¿Qué está diciendo? No se asusten, no se paralicen por temor a los que los persiguen. Los eruditos concuerdan en afirmar que acá Pedro está haciendo una alusión a Isaías 8, 12 al 13, y quiero leerlo para ustedes. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Qué buen pasaje para este tiempo conspiracionista. Las conspiraciones siempre han existido y el Señor dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Pero el centro de esta solicitud es, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Lo que Pedro entonces está buscando con sus palabras es avivar a la iglesia en medio del sufrimiento para que entienda que no debemos temer a aquellos que pueden dañar nuestro cuerpo, sino más bien temer reverentemente a aquel que es santo, santo, justo, justo y que tiene poder sobre nuestras almas. Aquel que puede dar vida eterna, pero también puede enviar a condenación a todos aquellos que le desprecian. Lo que Pedro entonces le está diciendo a la iglesia, mis hermanos, el mejor antídoto para asumir correctamente el sufrimiento es concentrarnos en el temor que le debemos a Dios en lugar de tener temor por los hombres, en lugar de temer a aquellos que nos quieren hacer mal. Cuando nosotros miramos la grandeza de nuestro Dios, no habrá razón para temer a ningún ejército que se levante contra nosotros. Y es importante porque el tiempo que le atribuye a esta solicitud y a la solicitud siguiente no anula que podamos sentir miedo en un momento. Ojo, no estamos diciendo que un creyente no pueda experimentar una sensación de temor, pero lo que está diciendo en este verbo tanto como en el otro es no permanezcan en un estado de temor. Cuando venga ese miedo por aquellos que tratan de hacerles mal, no le teman al hombre, teman a Dios. Confíen en su grandeza y en su majestad. Por eso también dice, no os conturbéis o no os turbéis, dicen otras traducciones. No permanezcan con sus almas agitadas y angustiadas. No permitan que el alboroto en sus almas permanezca. No permitan que la angustia se enseñoree de sus corazones. ¿Quiere decir esto entonces que un cristiano cuando está sufriendo no debe experimentar angustia, miedo? Claro que sí, pero lo que Pedro vuelve y dice es, en este estado tampoco pueden permanecer. El temor no puede enseñorearse del corazón en medio del sufrimiento. La angustia tampoco debe apoderarse de nuestro corazón en medio del sufrimiento. Jesús nos lo enseñó. Juan 13, 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esta palabra es la misma que Pedro utiliza en su carta como no os conturbéis o turbéis. Quiere decir que Jesús en un momento se angustió, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él experimentó angustia en su naturaleza humana, pero no permaneció en un estado de angustia.
Juan 14:1 lo enseña. No se turbe vuestro corazón, está diciendo Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Ven? ¿Cómo asumo el sufrimiento para que no haya miedo y no haya angustia? Mirando a Dios, ocupándome de temerle reverentemente por su grandeza. Recuerde que cuando hablamos de temor a Dios no es un temor angustiante o paralizante, es un reconocimiento de su grandeza y de su majestad. Y al yo ver su grandeza y su gloria, pues ya no temeré a quienes me persiguen. La angustia no se apoderará de mi corazón. La experimentaré, pero no permanecerá al creer en quién es Dios y quién es Cristo Jesús. Entonces, cuando venga el sufrimiento, ¿cómo lo asumo? Me alegro, me pongo dichoso al ser perseguido por ser fiel al Señor, porque esto me muestra que el reino de Dios me pertenece. No permito que el temor se apodere de mi corazón, y esto lo hago confiando y temiendo al Dios vivo en lugar de aterrorizarme por la fuerza o el daño que me puedan hacer quienes quieren dañarme. Y tercero, no dejo que la angustia y el temor se apoderen de mí, pues debo creer en Dios y debo creer en Cristo, el buen pastor de mi alma en medio del sufrimiento. Asumiendo entonces el sufrimiento de esta manera, ¿cómo debe ser nuestro proceder? Versículo 15 y 16 nos lo muestra. Lo primero que dice es: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, en lugar de agobiarme, en lugar de deprimirme y afligirme en medio de la persecución, en lugar de llenarme de temor, de miedo paralizante, debo más bien santificar a Dios el Señor en mi corazón, con mi alma. Recuerde que cuando Pedro y Pablo se refieren a Dios el Señor, están refiriéndose a Jesucristo, están haciendo una mención de que Cristo es el Señor y Dios, el soberano que gobierna sobre todas las cosas. ¿Y dónde debemos santificarle? ¿Dónde debemos honrarle? En nuestro corazón. Hermanos, cuando viene el sufrimiento, el creyente no está, es que Satanás, es que un espíritu inmundo, es que esto, es que otro. No, cuando viene el sufrimiento nos alegramos porque a esto hemos sido llamados por ser fieles. No dejamos que el temor por la cantidad de enemigos o la fuerza de ellos nos paralice. No dejamos que la angustia y la tristeza turben nuestra alma, sino que en nuestro corazón alabamos y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro corazón no está alabando a Dios, está alabando dioses falsos. Cuando nuestro corazón no está encontrando su alegría, su confianza y su seguridad en Cristo, ese vacío es llenado por el miedo, por el temor y por la angustia. Pero nuestro corazón jamás va a estar en una actitud pasiva. O estamos alegrándonos, confiando y descansando en Cristo, o nuestro corazón está siendo un terreno propicio para el miedo, para la angustia y para la tristeza. ¿Cómo contrarrestamos esto? Santificando a Cristo, honrando su obra, honrando su poder, exaltándole por haber sufrido en aquella cruz el más horrendo sufrimiento para salvar a pecadores como nosotros, no dudando de sus designios, alabándole porque estamos seguros que Él es Señor sobre toda nuestra circunstancia. Cuando mi corazón se ocupa de esto, no habrá espacio para deprimirme,
para atemorizarme y para angustiarme en un estado permanente. Pero también dice en esta misma línea de pensamiento, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, en los momentos que seremos atacados, hay una tendencia natural que ya también ha quedado expuesta. Vamos a querer vengarnos o de alguna cosa, de alguna manera, querer defender nuestro nombre y nuestra honra. Pero ¿qué dice el Señor? No. Ocúpense de honrar y santificar al Señor, pero estén preparados, prepárense. Preparen su corazón, prepárense para que cuando el Señor provea la oportunidad de dar defensa de su proceder fiel al Señor, lo hagan con mansedumbre y reverencia. Nuestra tendencia es, pero usted, ¿por qué dice esto de mí? Usted no sabe quién soy yo, usted no ve las intenciones de mi corazón. No, eso no sirve para nada. Cuando seamos perseguidos, cuando nuestra honra sea dañada y lastimada, mientras hacemos el bien que nuestro Señor ordena, no tratemos de correr a defendernos. Pidámosle al Señor que provea una oportunidad. ¿Para qué? Para dar defensa con mansedumbre y reverencia. Y el Señor nos va a proveer ese espacio para poder dar una defensa de nuestro proceder, para que estemos listos a todo aquel que nos pida razón de nuestras acciones. Pero cuando nos pidan razón de lo que hacemos, vamos a hacer lo que el apóstol nos enseña, dar razón de nuestra esperanza, que podamos mostrar que por causa de la esperanza que tenemos en Cristo, de esa gloriosa herencia prometida, de esa esperanza que Pedro viene exponiendo desde el inicio de la carta, podamos decirles, es por esta esperanza que yo vivo como vivo. Es por causa de mi amor a aquel que me salvó cuando merecía la muerte, es que busco ser fiel a la palabra del Señor. Y por eso puedo decirte que la acusación o el daño que me buscas hacer es injustificado. Porque en mi proceder solo me ocupo de una cosa, de querer agradar y honrar al Señor. Y Cristo se llevará la gloria. Mis hermanos, cuando nosotros somos perseguidos injustamente, no estamos buscando limpiar nuestro nombre. Nuestro mayor dolor debe ser que el nombre de Cristo no sea mancillado. Pues que hablen mal de nosotros es inevitable. Y de hecho, muchas veces con justa causa. Pero que por nuestra causa hablen mal del nombre de Cristo es algo que tiene que doler en nuestro corazón. Y por eso, cuando eso pase, rogaremos al Señor que nos provea una defensa mansa, reverente y humilde para que el nombre del Señor no sea burlado ante los hombres. Por eso Pedro sigue diciendo, hagan esto teniendo una buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia o una limpia conciencia? Que es una frase muy usada en el pueblo cristiano. Hacer algo con limpia conciencia es la disposición que tiene un creyente de hacer todo según los términos que Dios ha establecido en su palabra. Es decir, cuando voy a tomar una decisión o cuando voy a hacer algo, voy a la Escritura y con limpia conciencia, seguro de que la Escritura avala lo que hago, lo hago. Y digo, lo hice con limpia conciencia delante del Señor, verificando que esto que voy a hacer no es contrario a algo que el Señor solicita en su palabra. Eso es hacer algo con limpia conciencia. Porque muchas personas usan la limpia conciencia para justificar su pecado. ¿Y tú por qué haces eso? Haz que mi conciencia no me acusa.
Y a muchos no les acusa su conciencia pagarle lo injusto a sus empleados. A muchos no les acusa su conciencia ser malos esposos. Cuando decimos limpia conciencia, no es mi parecer. Limpia conciencia es el parecer de la Escritura. Es poder decir, mi actuar con limpia conciencia verifiqué que en la Escritura fuera lícito el poderlo hacer. Actuar con limpia conciencia es hacer las cosas no buscando satisfacer los deseos de mi carne, sino que podamos demostrar que nuestro actuar no busca ningún mal. Y ahora entendemos la relación de lo que Pedro hace. Si nuestro proceder no ha sido con limpia conciencia, ¿qué defensa vamos a preparar? ¿Qué actitud mansa vamos a tomar para defendernos? ¿Cómo vamos a alabar a Dios por el sufrimiento si no es por actuar con limpia conciencia, sino de manera pecaminosa e irresponsable? ¿Cómo poder sentir seguridad frente a mis enemigos si el mal que me quieren hacer lo he producido por causa de mi pecado? ¿Cómo no angustiarme si tendré que asumir las consecuencias de mi pecado? ¿Ven lo importante de tener claro que nuestro sufrimiento no es por causa de pecar, sino por ser fieles al Señor y tener una limpia conciencia? Es muy importante que cuando estemos siendo perseguidos, evaluemos que lo estamos siendo por vivir justa y piadosamente con una limpia conciencia y no por pecar. Pues solo así podré estar confiado en medio de mi situación. Podré alegrarme en medio del sufrimiento al decir, Señor, la razón por la que me están persiguiendo, la razón por la que quieren dañarme, no es resultado de un proceder pecaminoso. Así que me alegro. Me alegro porque si estoy sufriendo por ser fiel a ti, tú has prometido sostenerme y sustentarme. Así que estoy tranquilo en ti. Sí, los que me quieren hacer mal son fuertes, tienen la capacidad de dañar mi honra, tienen la posibilidad de cerrar todas las puertas, pero no le temo a los hombres, más te temo a ti que gobiernas sobre todas las cosas. Sí, mi Señor, siento angustia, mi alma se turba al ver lo que esto está generando en mi vida, pero sé que no permaneceré en esta condición, porque me has enseñado a alabarte y santificarte en medio del sufrimiento, a alabar a aquel que sufrió para salvarme y a recordar que a esto he sido llamado. Y me ocuparé entonces de prepararme para dar defensa cuando tú me lo permitas, y lo haré con mansedumbre, no queriendo hacer mal a quien me hizo mal, no queriendo dañar la honra de quien me dañó. No, con toda mansedumbre le diré, la única razón de esto no es mi fuerza y mi capacidad, es la esperanza que me mantiene firme, la gloriosa herencia de la salvación que tengo en Cristo Jesús. ¿Y qué pasará? Dice Pedro, cuando procedemos así, cuando asumimos el sufrimiento de esta manera, cuando asumimos el sufrimiento en estos términos, los que murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores, personas que obran mal, personas que han pecado, esos que murmuran de nosotros serán avergonzados por nuestra buena conducta en Cristo. Mucho cuidado, iglesia, porque muchas veces siendo perseguidos injustamente, cuando damos defensa de nuestra causa, no lo hacemos con mansedumbre y piedad y terminamos dando razón de lo que se decía de nosotros. Es decir, puede que antes no lo habías hecho, pero al responder con grosería, con altanería y no con mansedumbre, estás entregando una razón para que se dude de tu conducta. Siempre debemos responder con mansedumbre.
Y esto hará que quienes nos buscan hacer mal queden avergonzados por nuestra conducta en Cristo, no en nuestras fuerzas, no, en Él, por Él y para Él. ¿Y cuál debe ser nuestra confianza mientras recibimos el sufrimiento con alegría? Mientras alabando a Cristo nuestro Señor, evitamos que el temor, que la angustia se apoderen de nuestro corazón. Mientras preparamos una defensa mansa. ¿Cuál es nuestra confianza? Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí, hermanos, alegrémonos y demos gracias a Dios de que estamos sufriendo no por causa del pecado, sino por vivir como es digno de nuestro glorioso Salvador. Confiados de que si sufrimos por hacer el bien, es su voluntad, porque recordemos que el sufrimiento es su amoroso y firme cincel, haciéndonos más y más a la imagen de Cristo. El sufrimiento por obedecer al Señor no debe ser un estorbo al cristiano. Es una realidad que nos recuerda que el Señor jamás nos dejará como estamos. Es su amoroso y necesario cincel, haciéndonos más como Cristo. Por eso Romanos 8:29 lo dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Jesús. Por eso nos alegramos por el sufrimiento injusto. Porque si viene es porque es la voluntad del Señor para ayudarnos a conocer más de su carácter, más de sus cualificaciones, más de su poder. Es así cuando entendemos al siervo Job. Cuando en medio de la situación de sufrimiento que Dios permitió, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sufrimiento, si nos permite ver más de Cristo. Bendito sufrimiento, si nos permite ser más como Cristo y menos como nosotros. Bendito y amoroso cincel, que aunque produzca miedo y angustia, en Cristo no permaneceremos en estado de miedo y angustia, pues correremos a alabar y santificar su nombre y a recordar el enorme sufrimiento que Él asumió en la cruz para salvarnos. ¿Cuál es nuestra confianza? Pablo también lo enseña. Romanos 8, 31 al 39. Acompáñenme a leerlo, por favor. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra segura confianza cuando sufrimos por hacer el bien. De que es algo que Dios provee. Es su amoroso cincel. Y al final seremos más como Cristo. Quiero concluir animándoles a que respondamos a lo que hoy Pedro nos enseña en su carta. A que asumamos el sufrimiento con entendimiento bíblico. Hermanos, cuando tenemos una lectura correcta de sufrir por ser fieles a Cristo, el sufrimiento no nos alejará de Jesús. Al contrario, nos acercará más a Él. Lo abrazaremos con más fuerza. Nuestro corazón será dirigido a santificarlo, a honrarlo, a alabarlo por lo que Él ya hizo, sigue haciendo y va a hacer en favor de su pueblo. Es donde más firme debo posar mi mirada a ese precioso Salvador, aquel que fue inmolado en la cruz por un juicio injusto para salvar a los injustos. Pues siendo inocente sufrió como el peor de los pecadores. Y cuando mi mirada se posa en Él, no habrá queja. No diremos, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están tratando de manera injusta? No, diremos, Señor, ¿quién soy yo para cuestionar mis sufrimientos? Pues si tú, siendo sin pecado, sufriste en gran medida. En lugar de quejarnos, entonces con alegría asumiremos el sufrimiento. Pues recordaremos lo que Él sufrió en favor nuestro. Y con alegría, sin miedo y sin angustia, responderemos al sufrimiento por amor a Él, para gloria y honra de su nombre. Iglesia, podrán herir nuestros cuerpos, podrán dañar nuestra honra, podrán privarnos de nuestros bienes, pero nunca podrán dañar nuestra gloriosa herencia en Cristo Jesús. Nadie podrá dañarla. Solo al mirar a Cristo y guiar nuestro corazón a que permanezca en Él, podremos dar defensa de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza cuando sea necesario hacerlo. Pero también, cuidado. Así como hoy aprendemos a asumir, a responder y a confiar adecuadamente en el sufrimiento, cuidado que no seamos nosotros los que terminemos causando sufrimiento a otros por ser ligeros en hablar de otros. Pues cuando el Señor también les conceda hacer una defensa mansa de su situación, nosotros seríamos avergonzados. Pero hay algo importante, y este sentido de vergüenza que Pedro está trayendo a mente tiene que ver con el día final que luego desarrollará. Pues lo que también estará mostrando es que aquellos que insisten en dañar y perseguir al pueblo de Dios, a pesar de que no tienen razones para hacerlo, afrontarán el temible día de vergüenza, el temible día de la ira. Mis hermanos, asumamos el sufrimiento de forma correcta. No estoy diciendo que busquemos sufrir, no. Que cuando venga el sufrimiento, no dejemos que el temor nos gobierne.
que la angustia se apodere de nuestra alma. Más bien, alabemos y santifiquemos a Jesucristo nuestro Señor. Preparémonos para dar defensa de nuestra esperanza y de nuestra conducta en Cristo con mansedumbre y reverencia, confiados de que si estamos sufriendo por hacer el bien es porque el Señor así lo estableció. Y eso es bueno para nosotros, porque es su amoroso cincel. Y al final seremos más como Cristo. ¿Y esto qué ocasionará? Que todos aquellos que buscaron hacernos mal sean avergonzados por nuestra conducta en Cristo. Señor, gracias por enseñarnos mediante tu palabra a asumir con entendimiento el sufrimiento, a responder adecuadamente en medio del sufrimiento y a confiar en tu determinación cuando estamos sufriendo. Gracias por ese amoroso cincel. Perdónanos cuando hemos querido limpiar nuestra honra de manera pecaminosa. Perdónanos cuando nuestro dolor no ha sido que se hable mal de ti, sino mal de nosotros. Perdónanos también cuando nuestras acciones han dado pie para que tu nombre sea burlado. Perdónanos por todo el tiempo que hemos perdido renegando, alegando y discutiendo en medio del sufrimiento injusto, en lugar de darte gracias y confiar en tu gobierno. Pero a partir de hoy queremos aprender. Sí, Señor, sentiremos miedo, nos turbaremos, pero en ti no permaneceremos en esa condición, solo por ti, Señor. Pues te pedimos que guíes nuestra mirada a tu palabra en esos momentos para que podamos responder como tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús. Amén y amén.